Te comento o les comento que mi educación se basa, estudié en Ross University y era herrero de caballo antes de ir a la escuela veterinaria. Y toda mi pasión durante la escuela veterinaria fue en la podiatría. Eh, Cuando me recibí como veterinario, hice un internado en Rudd and Riddle, aquí en Lexington, Kentucky, y ahí fue donde decidí hacer medicina interna. Me fui a hacer una residencia en medicina interna en Illinois, en University of Illinois con Pam Wilkins, y luego de mi residencia regresé a Kentucky y acá hice un partnership en una clínica y estuve sobre 7 o 10 años trabajando como internista, y en estos momentos, hace ya 4 años, me fui a dar clases como profesor en la facultad de Ross University, dando medicina interna y farmacología clínica de large animal, de animales grandes. Y este tópico, eh, yo tengo una pasión por este tópico porque creo que en estos momentos no me considero un herrero ni un podiatra, me considero más un internista. Y la única forma que puedo tener ese contacto con los vasos o el hoof del caballo es presentando y involucrando mi pasión con enfermedades sistémicas que causen laminitis. Entonces, pues cuando miro este tópico, pues esto incorpora a todas aquellas enfermedades sistémicas que ocurren en el caballo que pueden resultar en laminitis. Y pues me encanta presentar este tópico y bueno, le espero que a ustedes les guste en la forma que lo voy a presentar. So, hoy vamos a hablar de Systemic Inflammatory Response Syndrome, o allá conocido también en español por el síndrome de respuesta de inflamatoria eh, sistémica. ¿Okay? Y primero vamos a empezar con la terminología, luego lo vamos a comparar con endotoxemia por varias Bueno, razones que voy arranca, a... arranca, Pedro, vamos. Sí, bueno, perdona. Si vuelve a suceder, me avisan. Ya sé qué tengo que hacer. Bueno, pues lo vamos a comparar esta inflamación, este síndrome de inflamación sistémica con la endotoxemia. Vamos a ir sobre la patofisiología, cómo se desarrolla, los preventivos y los naturales que tiene el caballo y ese mecanismo. Después vamos a ir sobre la presentación clínica y el diagnóstico, ¿ok? En todo, en esa visión para prevenir la laminitis, ¿ok? So, como terminología, no fue hace mucho donde se empezó a establecer el término de SARS. Básicamente en el 92 este grupo de científicos en un seminario trataron de incorporar todas aquellas presentaciones clínicas que pudieran ser incorporadas para determinar el término. Entonces llegaron a la conclusión que el Systemic Inflammatory Response Syndrome describe la respuesta del cuerpo a esas infecciones o traumas que pueden estar causando disfunciones en órganos, en múltiples órganos, al llegar a ser un fracaso como órgano. ¿Okay? Entonces, pues esta imagen o este diagrama lo utilizo para describir y demostrar en dónde se encuentra este síndrome en relación con la enfermedad y endotoxemia y la muerte del animal. Pues como podemos mostrar, no sé si ven el cursor, todo empieza con la enfermedad, o puede ser una enfermedad, una infección, un trauma. Luego tenemos septicemia, donde ya tenemos organismos dentro de la circulación, y se presenta entonces la endotoxemia, el proceso de endotoxemia. Luego ya una vez se presenta el proceso de endotoxemia, bueno, tenemos que ver qué grado de endotoxemia hay, eso lo vamos a discutir, pero ya a ese punto ya se han notado y se han reportado documentación que ya el síndrome de esa respuesta inflamatoria sistémica ya ha comenzado. ¿Okay? Luego de eso, el cuerpo fisiológicamente va a tratar de superar esa inflamación sistémica. ¿Okay? Entonces se activa el mecanismo antiinflamatorio. Luego de que se active ese mecanismo, si no es suficiente para oprimir la inflamación en el cuerpo,
entonces definitivamente el animal va a entrar en difusión de órganos. Los órganos no van a estar trabajando normalmente. Entonces eso es lo que vemos cuando se nos presentan los cólicos, eso es lo que vemos cuando la función renal no es adecuada, eso es lo que vemos cuando vemos la hematología de un caballo que está sufriendo con diarrea y vemos que tienen elevaciones de las enzimas del hígado, porque el hígado está batallando bajo este proceso de inflamación sistémica, ya sea por poca circulación o sea ya porque la endotoxemia y hay bacterias y organismos en la región. Si el animal no es capaz de superar este proceso, entonces llega a lo que se llama el multi-organ failure, donde estos órganos van a fallar, entonces hay fallos renales, el hígado también, en so on, hasta que el animal fallece. ¿Okay? Pues, entonces, pues para nosotros como clínicos, como veterinarios, nos conviene evaluar el animal antes de que todo eso suceda. O sea, sé que para nosotros el proceso de endotoxemia y sepsis es bien importante asimilarlo y reconocerlo clínicamente. Okay, cuando miras el lado crítico y el cuidado del animal, todos tratamos de encontrar estos cambios antes de que ocurran para nosotros combatirlos y tratarlos. Van der Plas y Moore en el 2015 publicaron un artículo bien interesante donde trataron de comparar clínicamente el SARS con la endotoxemia. ¿Okay? Y a esto es lo que voy con tratar de nosotros con simplicidad eh, diagnosticar estos casos solamente con los criterios clínicos que se han presentado. ¿Okay? Y lo que ellos utilizaron para incluir al SARS como algo que estaba ocurriendo en el paciente fueron esos criterios que se utilizaron anteriormente y fueron descritos en un paper by Epstein en el 2011. Y estos son bien simples. Los criterios son abnormal leucocitos que estén desregulados, básicamente puede ser leucopenia o leucocitosis. Esto te lleva a pensar que cualquier animal que tenga los glóbulos blancos que no estén en su normalidad, ya tú puedes ir pensando que este animal está sufriendo por una inflamación sistémica. Si hay neutrófilos, ¿ok? Y los jóvenes, las bandas, si ya están elevadas, uno puede pensar, esto si yo se lo describo a los clientes como si el sistema inmune es tu Army of Defense, tu batallón de pelea, y ya tú estás mandando a la batalla esos soldados jóvenes a batallar. Esos son tus bandas. Entonces, si esos soldados están peleando la batalla, tú sabes que tú estás perdiendo la guerra porque esos soldados no están entrenados como tus neutrófilos, que son los soldados fuertes. ¿Okay? So, cada vez que vean bandas en la hematología, uno puede pensar que ya hay un signo o un criterio para incluir al SARS como evento que está pasando. Hipotermia o hipertermia también es otro criterio, taquicardia, taquipnia y en potrillos, esto es bien importante, evidencia de septicemia. ¿Okay? ¿Por qué ponen en potrillos algo tan marcado? Y es porque en potrillos la septicemia clínica para nosotros es bien fácil de identificar. El potrillo se va a presentar con ciertos casos, presentación clínica que se sabe o uno puede empezar a justificar que ya el animal está séptico y está sufriendo forzar. Dos criterios de esto que incluyamos, ya debemos estar pensando en tratar el SARS que está ocurriendo en el animal. Si tienen dos de estos criterios. Eso es bien importante porque cuando te pones en perspectiva los animales que nosotros recibimos, es bien fácil incluir dos de estos criterios y empezar a pensar que hay inflamación sistémica. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque eso es lo que nos va a dejar a nosotros pensar en lo que tenemos que utilizar para tratar el animal. Si lo vamos a usar con antiinflamatorios y qué antiinflamatorios vamos a usar y si vamos a usar antimicrobios o antibióticos. ¿Okay?
Entonces, lo importante que Van der Plas y Moore como conclusión en este paper, que voy a, como a narrow it down, a simplificarlo, es que el caballo obviamente responde bien diferente en comparación a otros animales. El caballo cuando viene a ser eh, en respuesta a endotoxemias, nosotros sabemos que tiene una sensitividad a la LPS de las bacterias gram negativas. Entonces, eso quedó documentado y está bien documentado en estudios de modelos de endotoxemia. Otra cosa importante que tenemos que nosotros lo sabemos, pero tenemos que llegar a la imagen en esa perspectiva, que este SARS no solamente ocurre con bacterias gram negativas, también ocurre con las gram positivas, como ocurre con rodococos, ¿ok? Y bien importante que se dejó marcado en este artículo de Van der Plas y Moore fue que el parte del el sistema inmune del caballo, como responde a la LPS de las bacterias negativas, es que usualmente en los monocitos, cuando están expuestos, especialmente los macrófagos, los macrófagos, básicamente el pathway que toman en otras especies puede ser de proinflamación o antiinflamatorio. ¿Ok? En otras especies, el macrófago va, registra el LPS y dice, bueno, este organismo ya está muerto, básicamente no voy a alertar a más inflamatorios, ¿ok? Voy a solamente poner anti-inflammatory system, ¿ok? Y eso lo vamos a describir. Pero en el caballo se activa el MYD88 pathway, ¿ok? Cada monocito va a activar el proinflamatorio, nunca activa el antiinflamatorio. Y en otras especies, lo cual activa el antiinflamatorio. Por eso es que no sufren por esta endotoxemia tan marcada como ocurre en el caballo, ¿ok? Este, entonces, hay otros compounds que funcionan as an LPS o LPS antagonísticos y en el caballo no existe. Eso lo vamos a discutir especialmente en los neutrófilos, especialmente oso con flagellin, que es una partícula que está en las bacterias gram negativas, activan a los neutrófilos. En otras especies activan a los monócitos, ¿ok? So, que no son tan agresivos como los neutrófilos al dañar las paredes de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y eso lo vamos a discutir en breve. Luego, para enfatizar en esta imagen que les estoy presentando de la respuesta inflamatoria como un síndrome y endotoxemia, y se las estoy presentando para que cuando presentemos estos caballos que vienen con signos que no son tan severos, como quiera, nosotros debemos estar pensando en que esta respuesta inflamatoria está pasando en el sistema y la podemos prevenir esos órganos que trabajen mejor, ¿ok? Y hospitalizar nuestros pacientes antes que sufran de mayor impacto, ¿ok? Y en los potrillos, Wilkins también pudo probar que estos factores y criterios se pueden incluir para nosotros estar pensando y como son bien parecidos en los potrillos que en el adulto, excepto cuando ves clínicamente que el animal se presenta con hemorragia en las escleras, con fibrógeno en la anterior chamber del ojo, con las mucosas tóxicas, y vamos a hablar de otros parámetros, pero lo que sugirieron Wilkins y Wong en este artículo fue que fue bien básico, bien similar a los adultos, pero cuando venimos a ver en parámetros en la sangre, vemos que aquí se incluyó el lactato, ¿ok? Y se incluyó también la glucosa, que es algo bien diferente a como nosotros vemos esa endotoxemia o el Systemic Inflammatory Response Syndrome en el adulto, ¿ok? Esto es bien importante y simplifica y lo hace mucho más fácil cuando utilizamos el lactato y la glucosa, ¿ok? Se probó que esto se puede incluir en ese criterio. Y como podemos ver, el potrillo en la glucosa, si la glucosa está menos de 50,
miligramos por decilitro, ya sabemos que van a haber una presentación clínica que el potro probablemente no se puede parar, no puede mamar, y so on, ¿ok? Y eso lo vamos a discutir cuando lleguemos a la parte del diagnóstico. Eso, si vamos a ver la endotoxemia y básicamente llegar más allá de lo que pasa en estos momentos. So, básicamente, las gram negativas, como dijimos, son las que van a estimular este proceso más que las gram positivas, pero no descarten que las gram positivas lo puedan hacer. ¿Okay? Obviamente sabemos la estructura de las gram negativas, tienen esta región que es LPS, que es a lo que el sistema inmune, mayormente los macrófagos, van a registrar. Lo importante aquí no es saber cuál es la estructura y en qué orden son. Lo más importante aquí es el lipid a la región del lipid A, que es la inner, la parte más adentro de la bacteria. Este es el responsable de la mayoría de los cambios que ocurren en la endotoxemia. ¿Okay? Lo importante y por qué lo estoy mencionando es porque nosotros tenemos en nuestras manos un medicamento que se adhiere a esta región y la neutraliza, que es el polimixin, la polimixina. La polimixina se adhiere a esta región y la neutraliza, que es bien importante porque si estamos hablando que este es el mayor causante de todos los signs que hay bajo el proceso de endotoxemia, bueno, pues eso es lo que utilizamos durante el tratamiento. Entonces, si vamos a ver las etapas que ocurren durante la endotoxemia, la primera es que las barreras protectoras del sistema físico del animal ya no funcionan, ¿ok? O sea, ya sea una diarrea, una pulmonía, una placentitis, una endometritis, ahora ya ese organismo o esas partículas básicamente pueden estar expuestas a la sangre. El sistema inmune innato básicamente está disponible rápidamente, no tiene memoria y va a actuar inmediatamente al registrarse estos organismos en la sangre. ¿Okay? Entonces, una vez, y esto no voy a entrar mucho en detalle más allá de lo que estamos discutiendo, solamente para probar esas diferencias en el caballo, para nosotros utilizarlas luego cuando estemos mirando el diagnóstico y la evaluación del caballo. Pero básicamente en la segunda etapa, ya cuando los organismos están dentro de la sangre, básicamente van a ser reportados los macrófagos y obviamente los macrófagos en la superficie tienen el CD14 y entonces y los macrófagos y los monocitos. ¿Okay? Lo importante aquí que fue descrito by Van der Plas and Moore, que estuvimos hablando, que en otras especies los macrófagos pueden reportar este organismo como un organismo vivo, ¿okay? Y que el sistema inmune tiene que hacer algo y tiene que activar el sistema inflamatorio para combatir este organismo y utiliza el pathway o el mecanismo de MYD88, ¿okay? Y esto es totalmente proinflamatorio. O puede activar el Trif-and-Tram, que es antiinflamatorio, ¿okay? Esas son la habilidad que tienen la mayoría de las especies, ¿okay? De otras especies. Pero en el caballo, obviamente, las gram negativas y el LPS solamente activa el pathway inflamatorio. ¿Okay? Y esa es la respuesta que nosotros vemos clínica. Entonces, no tan solo esto es bien importante cuando estamos evaluando el caballo, porque aquí clínicamente van a haber una diferencia entre al principio de la endotoxemia y al final de la endotoxemia, clínicamente, especialmente en las mucosas. Al principio de la endotoxemia hay un evento de vasoconstriction, donde los vasos están contraídos, ya que los macrófagos activaron el thromboxane A. Entonces vemos cambios en los vasos pulmonares y vemos una alteración en las presiones pulmonares. Ya esta es de las primeras eventos que vemos fisiológicos y esto se ha probado en los estudios que utilizan endotoxemia como un modelo de investigación, ¿ok? Y luego de eso hay una amplificación de la inflamación y aquí ya está a todo color lo que estamos hablando del SARS y la inflamación sistémica, ¿ok? Eh, pero clínicamente, cuando se documenta este proceso bajo estudios investigativos, las mucosas están pálidas. Aquí el animal
a lo mejor todavía puede comer, tiene fiebre, a lo mejor, pero las mucosas están pálidas, no tan tóxicas como al fin se ven luego, ¿ok? Pero la amplificación de la inflamación es severa. Aquí ya el TNF y interleukin 1 ya están activados, ya hay un increase, elevación en epinefrin y ya el procoagulative activity, la coagulación ya está activada, ¿ok? Entonces, esto aquí lo que voy a, cuando ya en la etapa 3 todo cambia, porque aquí se activan los neutrófilos, ¿ok? Y una vez se activan los neutrófilos, ellos son los que mayormente son responsables de dañar el epitelio de los vasos sanguíneos, ¿ok? Una vez se activan los neutrófilos, ellos van a descargar el sistema granular que usan como defensa para eso o para combatir organismos, pero lo van a descargar, como ven en la imagen, en el endotelio. Y una vez ese endotelio está afectado, básicamente va a llamar más inflamación, no solamente que va a llamar más inflamación, sino que entran en juego las plaquetas para combatir ese daño que hubo en las paredes de los vasos sanguíneos. O sea, sé que ahora se activó el proceso de coagulación. Entonces el animal entra en un procoagulative state. Básicamente, cualquier cosa que trate de traumatizar una vena o un vaso sanguíneo, este proceso va a ir a atacarlo y resolver el problema. Básicamente, esto, cuando el animal es presentado bajo tu cuidado, yo presto mucha atención cómo le ponemos el catéter, porque el catéter está traumatizando la vena y a lo mejor podemos prevenir una trombosis en ese. Este es mayormente por qué ocurren las trombosis en estos animales. Es por esto, porque ya todo la coagulación, el proceso de coagulación está activado, ¿ok? Y a lo mejor todo depende el caso clínico, depende de cuánta endotoxemia, cuántos organismos de la bacteria gram negativas, cuánto LPS hay en la circulación, ¿ok? Eh, entonces, bueno, pues ya que tenemos este daño al endotelio de los vasos sanguíneos, empieza en un hypercoagulative state. Entonces, se produce prostacyclin y nitric oxide, que son vasodilatadores. Al producir los vasodilatadores, esas son las mucosas tóxicas que nosotros vemos, ¿ok? Eso es lo que es esa congestión vascular que vemos en las mucosas en estos caballos. Pero ya, como pueden ver, ya todo esto ha ocurrido. Ya si queríamos prevenir el Systemic Inflammatory Response Syndrome o esa inflamación sistémica, ya estamos tarde. ¿Okay? La mayoría de nuestros casos te van a presentar antes que eso. Esto, si pudiéramos evitarlo, son esos casos que están en la clínica ya hospitalizados, sufriendo por algo que se están empeorando. En los últimos etapas de la endotoxemia, ya vemos la vasodilatación, ya hay vascular leakage. Básicamente ya las proteínas están saliendo de la vascularización y hay un vascular plugging, basically puede haber trombosis entonces por hipertensión arterial sistémica. Una vez ya las proteínas se salen de la vascularización, esas son las que podemos encontrar en la cavidad abdominal cuando hacemos una abdominocentesis para describir si hay una lesión, ya sea en los intestinos con un cólico o viceversa. Pero más o menos ese es todo el tren, por eso es la foto que tengo anteriormente del cólico. Eh, pero básicamente ya bajo este patrón clínico que hemos descrito, tiene que haber, mayormente hay ya varios órganos que están involucrados en este proceso, ¿ok? Nosotros lo vemos cuando vemos la creatina, cuando vemos alta, cuando vemos los resultados de las enzimas del hígado que están elevadas, ¿ok? Todo eso lo vemos clínico en la hematología. Entonces, hay una etapa que es de recuperación fisiológicamente el cuerpo del animal trata de inducir esta inflamación sistémica causada por la endotoxemia, pero no es suficiente. En el caballo, una vez está activado todo
el proceso proinflamatorio, es bien difícil que el caballo pueda superarse. Pero el interleukin 10 básicamente trata de desactivar esos macrofages y monocytes que están activando todo lo proinflammatory cascade. ¿Okay? En potrillos es algo bien interesante porque en el adulto entiendo que puedes hospitalizarlo y estás previniendo laminitis. En el potro es bien difícil de a esta etapa prevenir la laminitis. En el potrillo yo creo que cuando entra en esta etapa lo más que me preocupa a mí es que la trombosis se vaya a la parte distal de las patas en donde proveen la circulación para los vasos. Y esto es un video esto es mi temor, esto es un caso que tuve he tenido varios de estos, pero cuando tengo salmonelosis en los potrillos, la endotoxemia, el Systemic Inflammatory Response Syndrome es tan severo que este es mi miedo, porque el miedo como internista es que tú puedas resolver el problema que el animal se presenta, pero el miedo mío es que acaben con laminitis o que no puedan ambular luego. Entonces, esto es que tienen que prestar mucha atención cuando están tratando un potro con salmonela, porque ellos pueden caminar, no sienten ningún dolor. ¿Okay? Este potro ya lo había dado eutanasia, pero tenía un debate con los otros compañeros clínicos o los colegas que decían que el vaso podía recuperarse de esto. Y bueno, yo era residente en ese tiempo y no existían guantes, parece, pero solamente para demostrar lo que puede ocurrir en un potro, especialmente a ese proceso donde ya la procoagulación ya está activada. ¿Okay? Sí, el cuerpo tiene varios mecanismos de prevención para que no se activen todo este proceso rápidamente. Obviamente los mucosal barriers, las barreras de la mucosa y cómo está diseñada para que los macrófagos y todos estos leucocitos vengan en activación antes que estas bacterias entren al cuerpo. Pero esto es lo que pasa, que en el caballo, básicamente, estas barreras pueden ser fácilmente dañadas. Y sí, sabemos que en el hígado los monocitos, especialmente los coffer, las células coffers, pueden procesar endotoxinas, no solamente bacterias, pero también LPS. También hay anticuerpos en la circulación que pueden atacar los LPS y las bacterias, lo sabemos. Pero es bien interesante que como especie el caballo tiene una sensitividad para las LPS en comparación. Y sabemos que en otros especies atacan mayormente los monócitos, son los que atacan el LPS y lo controlan. En el caballo, pues son los macrófagos, no tan solo eso. Sabemos que flagellin, por ejemplo, que es una parte, otra estructura de la bacteria gram negativa, en otras especies es registrada por el TLR5 de los monócitos. ¿Okay? En el caballo, el TLR5 básicamente lo que comunica es con los neutrófilos. O sea que básicamente ese flagellin está activando los neutrófilos. ¿Okay? Esto es algo que como quien dice bypass los macrófagos, porque recuerdan que todo empezó con los macrófagos y luego se llamaron los neutrófilos. Pero en el caballo, flagellin ya está llamando a los neutrófilos a que vengan a reparar un problema que no existe. Y eso es algo que fue descrito en ese artículo de Van der Plas and Moore. Bueno, lo que estábamos describiendo el pathway que es proinflamatorio, que es bien importante. Ahora llegamos a la parte clínica del SARS y ya vemos que no podemos definir con qué estamos lidiando, con Systemic Inflammatory Response Syndrome o SARS o una respuesta inflamatoria sistémica o estamos lidiando con endotoxemia. Eso no lo vamos a saber clínicamente. Por eso es que yo estoy enfatizando que mejor tratamos de mirar estos criterios que podemos incluir. Por ejemplo, sabemos que cualquier animal tóxico va a llegar con una frecuencia cardíaca elevada. Sabemos que va a llegar con las mucosas tóxicas y congestionadas con sangre, como vemos
en la fotografía. Sabemos que va a estar deshidratado, que puede tener scroll extremities, poco pulso y puede tener fiebre o no, o puede tener hipotermia. Así que, pero sabemos que lo que queremos es encontrar estos signos clínicos antes que lleguen a su presencia, básicamente. En esta foto tengo aquí, ustedes pueden observar, esto es lo que le llaman la línea tóxica, y este caballo estaba tóxico, me recuerdo, la hematología era evidente, la endotoxemia, el physical exam, todo era evidente, lo tóxico que este animal estaba, ya que estaba sufriendo por cólico. ¿Okay? Y esto lo demuestro aquí porque cuando voy y observo, ¿okay? Yo no veo ninguna línea. ¿Okay? Y algo que yo trato de enfatizarle a los internos y a los estudiantes, que no hay ninguna línea. ¿Okay? Tienes que ponerlo todo en conjunto. Y esto es algo que me vendieron a mí en los libros y como estudiante, que iba a haber una línea tóxica, y eso no es bien difícil verla. Se ve, pero una vez lo ves, el caballo ya casi está muerto. ¿Okay? O sea que yo le digo a los estudiantes y a los internos que entran, no, olvídate de la línea, que yo lo que quiero ver es más allá. La primera vez que yo logré ver hemorragia de pitiquia, que fue impresionante, porque era residente y yo sabía que habían cambios tóxicos, y para ver la hemorragia de pitiquia, son tan pequeños esos puntitos que tienes que estar tan cerca de la mucosa para ver si lo ves. Y la primera vez que los logré ver, antes de verlos, obviamente, estaba sorprendido de que podía empezar a pensar en tratamientos que me ayudaran a prevenir que este proceso se me saliera de las manos. ¿Ok? O sea, hace que, por favor, no piensen que van a haber que va a haber una línea tóxica, pero hay veces que podemos ver más allá con el refill, el capillary refill time, cuando uno aprieta la mucosa y ver ese reflejo de sangre, es bien importante, y ver cómo el cabello está respondiendo a la hidratación. Acerca del diagnóstico, ¿okay? ¿Por qué estamos evaluando y estamos tan interesados en la presentación clínica y nosotros realizar si está y cuánto endotoxemia está presente? Es bien importante porque el diagnóstico sabemos que es medio limitado. Sabemos que los S del horseshoe crab son difíciles de conseguir y no son tan disponibles para nosotros los veterinarios. Pero si miramos la presentación clínica, no debemos dudar que hay endotoxemia o Systemic Inflammatory Response Syndrome cuando tenemos esos signos clínicos, ¿ok? Y si tenemos la habilidad de tener hematología, pues podemos ver que van a haber unos cambios específicos, especialmente en los adultos, donde va a haber leucopenia, y puede haber neutropenia y un marcado movimiento hacia las bandas que van a estar presentes. Una vez que usted ve bandas y cambios tóxicos en los neutrófilos, es bien evidente que ya hay endotoxemia presente. Y si hay endotoxemia presente, hay justificación para tratar la inflamación sistémica. Algo que yo utilizo grandemente, ya hablamos de las células blancas, no hemos hablado mucho de la glucosa. Y la glucosa es bien importante porque bajo este proceso eh, de endotoxemia, fisiológicamente el animal entra en una resistencia a la insulina, ¿ok? En adultos, ¿ok? En adultos el animal tóxico van a ver que tiene hiperglicemia, ¿ok? Entonces se ha ya validado, lo vamos a hablar de cómo se ha logrado eso y en qué lo podemos utilizar. El lactato es bien importante en estos caballos, especialmente no solamente en su presentación para saber la gravedad de cómo está el sistema, pero también durante el proceso de tratamiento y recuperación. Las plaquetas, importantísimas, porque las plaquetas a mí me dejan saber dónde está el animal en ese proceso y cuán severo fue activado el sistema de coagulación. El fibrógeno para mí es importante también porque el fibrógeno es producido en el hígado, obviamente es utilizado para la coagulación. Pues hace que si el fibrógeno está alto, bueno, sabemos que hay inflamación, obviamente, pero si el fibrógeno está sumamente bajo,
yo puedo llegar a pensar que se está utilizando para la coagulación que fue activada. O sea, sé que un fibrógeno bajo me puede, yo puedo empezar a pensar que estamos llegando a un evento donde la coagulación se está saliendo de control, ¿ok? Y bien importante que yo utilizo en el tratamiento es la respuesta al tratamiento. La respuesta al tratamiento es bien simple. El tratamiento es bien simple porque hay que proveer y darle support al animal fisiológicamente, que es con fluidos bueno, antiinflamatorios y antimicrobios. ¿Okay? Esto para enfatizar en la glucosa y cómo podemos utilizar la glucosa. Y la glucosa como pronóstico a mí me ayuda muchísimo para dejarle saber al cliente eh, básicamente cuáles son la posibilidad que tenemos de recuperar al animal. ¿Okay? Un cólico que vaya a cirugía, yo lo he utilizado, por ejemplo, este paper fue publicado en el 2007 y desde ese entonces ya se sabía que había una correlación entre la glucosa y el pronóstico de recuperación del caballo. Kevin Curley y su team básicamente publicaron este artículo donde se utilizó enfermedades abdominales agudas y la correlación con la glucosa en la sangre. Y básicamente lo que ellos encontraron fue que esa hiperglicemia que es presentada, está acá subrayado, en las primeras 48 horas de la hospitalización, definitivamente está asociada con el pronóstico y la mejora del animal, si se va a mejorar o no. O sea que cuando una vez yo utilicé esto, le puedo decir que es algo donde se puede ver que tú le presentas al cirujano y en la presentación del caso se puede observar cómo el equipo que está hospitalizando el animal está básicamente en la misma página, porque el cirujano empieza a ver estos resultados para él determinar cuán rápido debemos actuar en Sobón, porque el caballo tiene menos probabilidades de superarse. ¿Okay? Esto es algo que los cirujanos me piden a mí, cuál era la glucosa, porque ellos están preocupados básicamente. Cuando el cirujano está pidiendo que hagan exámenes de sangre, es porque algo les sirve, de algo les sirve. ¿Okay? Espero que no haya muchos cirujanos en este grupo, pero no, me encanta esa combinación de equipo con el cirujano y esto es algo que que puedes proveerle al cirujano y como clínico que te ayuda también a determinar dónde estamos en el caso y cuán agresivo debemos ser. Y esto es algo que ayuda al equipo como cirugía y medicina en esa combinación. Sabemos que hay una desregulación de insulina en caballos que se presentan con el Systemic Inflammatory Response Syndrome. Esto se sabe. Y como podemos observar, si la endotoxemia crea esa desregulación, y sabemos que endotoxemia puede estar involucrada grandemente en este proceso de inflamación sistémica, bueno, pues si el caballo está teniendo problemas en regular la glucosa, bueno, empezar a pensar en esa inflamación sistémica que está ocurriendo. ¿Okay? Ahora vamos a concentrarnos en el lactato, y algo que yo trabajo mucho con el lactato. Ah, perdón, le iba a presentar, no sé si ven mi cámara, ¿verdad? Déjame ver cómo puedo hacer esto, porque a lo mejor a ustedes les sirve mucho esto. ¿Me escuchan? Sí, sí, Pedro, te escuchamos perfecto. Sí, ahí Mira, pusiste tu este cámara. es el glucómetro que yo uso, ¿ok? Bien Right. simple. Para los potrillos es bien importante que si están sufriendo por hipoglicemia, ya podemos pensar en cuán tóxicos están o cuán severo es el sistema inflamatorio. Y esto es stall side, esto es bien simple. La mayoría de los casos, ya yo tengo ese resultado, ya tengo una inclinación a dónde estamos parados en esos casos. El lactato igual, el lactato lo mido con algo simple, es point of care. Y estos dos instrumentos están validados en el caballo, ¿ok? Para que mayormente sepan por qué utilizo esta modalidad para saber dónde estamos, porque a lo mejor obtengo estos resultados antes de obtener cualquier otro análisis de sangre, ya que estamos en una finca, allá sea en un aras o en el hospital. Bueno, volvimos a la presentación, ¿verdad? Bien.
Sí, Pedro, sí, continúa, Ok, sí. ok, perfecto. Entonces, o sea, que utilice en el lactato, sí, el lactato es importante en la presentación porque nos dejan saber también como pronóstico, pero lo que yo mayormente utilizo el lactato que ha sido publicado y mayormente sirve más allá del pronóstico en presentación es para cómo está respondiendo el tratamiento de hospitalización. Por ejemplo, si el lactato estaba sobre 5 milimos por litros, básicamente, y ya tú estás hospitalizando al animal y el lactato continúa estando elevado, bueno, algo anda mal o no, los fluidos no están siendo suficientes o ya los órganos que están afectados, bueno, no se están recuperando. ¿Okay? Entonces, pues viene a ser un marcador para dejarte saber cómo tu terapia de esa medicina está funcionando, o sea que es utilizado grandemente. Este otro aspecto que quiero presentar y como ven, estoy tratando de simplificar ese diagnóstico de este proceso de endotoxemia, ya que si tenemos un diagnóstico o una evidencia de endotoxemia, ya podemos decir que el animal está sufriendo de SARS. ¿Okay? Y este artículo lo presento porque algunas veces tenemos unas herramientas a nuestra disponibilidad y no las utilizamos suficientemente para brindarnos información. Y esto es un pronóstico que se hizo con ecografía, con un Doppler ultrasonido, básicamente utilizando el ultrasonido y el Doppler en animales, en caballos que estaban sufriendo pues, de cólico y a ver cómo estaba involucrado el SARS en estos animales, ¿ok? Y súper interesante. Yo les puedo comentar que el ultrasonido para estos efectos y que obtener información de una ecocardiografía o solamente una imagen del corazón deja saber un montón. ¿Por qué? Porque el corazón del caballo, cuando el caballo está deshidratado, la imagen se ve bien evidente. Se ve bien evidente porque los ventrículos se vuelven súper pequeños, se vuelven, es tan evidente que te impresiona, ¿ok? Algo, yo utilizo mucho lo que se llama el bullet method, que básicamente es utilizas la ecocardiografía para medir los ventrículos, ¿ok? Durante diastoli y sistoli y básicamente haces un ratio del cardiac output, ¿ok? Bastante similar a lo que lograron en este artículo, ¿ok? Este artículo lo que hicieron fue que pusieron juntos los cambios en el corazón del caballo con Systemic Inflammatory Response Syndrome, ¿ok? Yo no utilizo esta modalidad solamente para decir que hay inflamación sistémica, sino para ver el grado de deshidratación, ¿ok? Básicamente con no tiene que ser un ultrasonido muy sofisticado. ¿Por qué? Porque solamente lo que tú estás interesado es ver el ventrículo. Si el ventrículo está muy pequeño, ya vas a ver que cuando le administres fluido lo vas a ver cómo se va a poner más normal, ¿ok? Y una vez ya tú tengas esa imagen, ¿ok? Con la máquina o el ultrasonido que tengas, ya vas a tener una cuantificación de la deshidratación de ese animal, ¿ok? Y a la misma vez estás pensando en la inflamación sistémica que el animal tiene. Y eso te deja pensar en lo que vas a utilizar para el tratamiento. Si no ves estos signos, ¿ok? Si no le haces el ultrasonido del corazón, ya sea con una probeta de estas de hacer rectales o algo que puedas tener una imagen del ventrículo, bueno, pues no, a lo mejor no piensas en el grado de hidratación. No tan solo eso, que cuando vayas a volver a evaluar el animal, ya sabes cómo está el corazón, ¿ok? De qué tamaño. Entonces empiezas a evaluarlo mejor y a tenerlo más en perspectiva y utilizarlo. O sea, que en este paper no entraría mucho en detalle, solamente que probaron básicamente que esos cambios en el size o ¿cómo se dice? El size básicamente
de los ventrículos antes de básicamente de la contracción del corazón fue correlacionada con la inflamación sistémica. ¿Okay? Y ahora quería ver que básicamente presentar que hay algunos casos que tenemos que tener en mente, como el Equine Metabolic Syndrome, o los caballos que están en sobrepeso. ¿Por qué? Porque estos caballos ya sufren por una resistencia a insulina. O sea, hace que cuando ellos estén sufriendo bajo endotoxemia o una inflamación sistémica, van a tener una respuesta mucho más severa que los caballos que son normales, que no están sufriendo por este síndrome. Estos son los caballos que están en sobrepeso. Por eso es que los caballos que están en sobrepeso a veces no tienen que tener una enfermedad sistémica severa para ver casos clínicos de laminitis. ¿Por qué? Porque la laminitis ya sabemos que se ha correlacionado con esos cambios en la glucosa, básicamente cambios de hiperglicemia, van a resultar en laminitis. Y por eso estos caballos están predispuestos. Están predispuestos porque tienen un incremento en las enzimas inflamatorias del cuerpo. O sea, que cuando están registrando, cuando respuesta inflamatoria sistémica viene a causar daño, es mucho más severo en estos animales, ¿ok? Y eso está ya reportado. O sea, que si tú tienes un caso que está sobrepeso, ¿ok? Y está sufriendo por un cólico, tú debes estar pensando que este caballo va a sufrir una reacción tóxica mayor a un caballo que no está sufriendo por el sobrepeso. ¿Okay? Es básicamente. Igual a los caballos que ya están entrando en edad, que están sufriendo por el Pars Intermediate Dysfunction o Cushing Disease, bueno, básicamente el Pars Intermedia de la pituitaria básicamente no está funcionando apropiadamente. ¿Okay? Estos caballos tienen sistémicamente citoquinas inflamatorias ya en el sistema. Estos caballos ya tienen problemas de conservar. El mayor problema que estos caballos que yo encuentro en estos caballos cuando los hospitalizamos es que ellos tienen problemas de conservar el fluido en la vascularización. O sea, que como tienen problemas de conservar ese fluido en la vascularización, cuando vienes a ver que hay disfunción en los órganos, especialmente en los riñones, estos caballos pueden sufrir con un proceso de endotoxemia mayor o severo que otros caballos, ¿ok? No tan solo eso, están predispuestos a sufrir de laminitis y tienen otras condiciones que van bajo el Cushing disease que están sufriendo ellos, ¿ok? Aquí, no sé, podemos llevar a dos rutas. Los puedo llevar a la parte de tratamiento de la endotoxemia y el SARS, o podernos ir depende cuánto tiempo tengo, podemos ir a la parte de la laminitis. ¿Qué desean, José? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, perfecto, vamos bien. No sé si alguien quiere preguntar, pero sí, vamos. Esta parte del tratamiento es una idea que tuve anoche mientras hablábamos juntos, que la puedo mostrar ahora. La corté un poco, la podemos discutir. Yo creo que si la discutimos nos va a tomar a otros probablemente 15 o 20 minutos desde ahora en adelante. ¿Qué desean? Sí, sí, dale, dale, Dale. continuamos. Si me vas a Bueno, mostrar un caso, sí. ok. Estamos Pues bien con la el saco horario, ahora, la tengo venimos acá bien. atrás. Me dejan saber si viene esto. Que esta no la tienen, pero lo que hago es que te la envío y bueno, ahí la envías al grupo, ¿ok? Bueno, el tratamiento es simple, es bastante simple. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar una identificación a menos que hagamos un cultivo y eso, y nos va a llegar 4 días más tarde. La citología no va a ser adecuada para identificar estos organismos en la sangre. Todo va a ser bajo la representación clínica que ya tienes con el animal, ¿ok? Sabes que ya sabemos que con solamente 2 criterios que encontremos de lo que discutimos, de la temperatura, el corazón, la respiración o la hematología, ya podemos pensar que ya está pasando o hay un grado de endotoxemia o SARS, y no vamos a poder diferenciar cuál de las dos es la que está ocurriendo, ¿ok? Las metas del tratamiento del SARS o la endotoxemia
es básicamente darle supportive care al cardiovascular con la hidratación. O sea, sé que esto se va a básicamente depender del fluidos que le dé sistémicamente. ¿Ok? O sea, esto es bien difícil hacer cuando no, de lograr cuando no tienes los fluidos a la mano para administrárselo al animal. Cuando los tiene es buenísimo. Por eso es que los animales responden tan bien cuando le administramos los fluidos. Tenemos que remover lo que está causando la endotoxemia. Si hay un pedazo de intestino que está afectado por un volvulus o una intussusception o lo que sea, tenemos que removerlo, o si no, va a seguir causando toxins y el animal va a proceder y no va a poder recuperarse. Tenemos que neutralizar las endotoxinas que están en circulación. Y como vemos, eso ya está en los primeros pasos, ¿ok? Que tenemos que neutralizar esas endotoxinas. Eso es bien importante en el tratamiento y yo creo que como veterinarios tenemos varias herramientas disponibles que no podemos tardar en administrar al caballo. Debemos inhibir las endotoxinas que están básicamente induciendo la inflamación. ¿Okay? Tenemos que prevenir esa reacción con el sistema inmune. Y también a la misma vez tenemos que prevenir la aminitis como internista. Bueno, entonces prevenir la aminitis como internista, este es de los episodios yo creo que más frustrante es porque muchas veces resolvemos ese problema que vino en presentación con el cólico, la diarrea, lo que sea, y acabas con la aminitis y no es como que un caso fructífero o que lograste. No se siente que ganaste nada. Y el cliente acaba con una tremenda cuenta y a lo mejor el caballo acaba sufriendo porque todavía le queda un dolor y viceversa. Ya todos sabemos, todos hemos lidiado con eso. Para darle cuidado al support cardiovascular, sabemos que los fluidos, sabemos que queremos usar unos fluidos balanceados, especialmente que no tengan el contenido que tiene de sales y cloruro con la hipertónica, ¿ok? Y también podemos utilizar proteínas, ya sea en una transfusión de plasma, se utiliza acá con unos productos que es bastante sofisticado, donde hay una licencia del FDA con unos productos de plasma disponibles en el mercado. Sabemos que si tenemos que remover los causantes de esta endotoxemia, aquí vemos, y sabemos que depende del caso que estemos lidiando, si es un cólico, una neumonía, una placenta retenida o una peritonitis. Tenemos que resolver ese problema o si no, no vamos a lograr nada. ¿Cómo vamos a inhibir esta reacción de las endotoxinas? Básicamente, esto está escrito ya, que flunixin, meglumine, vanamina, básicamente previene llamada que hace la reacción del sistema inmune con el organismo hacia tromboxin A2 y las prostaglandinas. Así que ya se ha descrito una dosis de vanamina, que es la menor dosis que se puede dar para prevenir este cambio. Yo clínicamente utilizo la dosis completa 2 veces al día. No utilizo, bien rara la vez que utilizo la dosis baja de vanamina para lograr esto. Los glucocorticosteroides, bien controversial. Sabemos que el sistema inmune está comprometido a este momento. Sabemos que los glucocorticosteroides pueden causar la aminitis. Esto es definitivamente no aceptable cuando el caballo está tóxico administrar esteroides, a menos que ya sea por ciertos propósitos y con alguna conclusión, pero tiene que justificarse porque los glucocorticosteroides pueden afectar, ya que sea con la glucosa, van a afectar a la resistencia en so on. Eso es contraindicado, en mi opinión, cuando estás tratando la endotoxemia. Como terapia antibacterial, sabemos que tenemos que tener una defensa para las bacterias gram negativas. Utilizo aminoglycosides para mayormente, pero sabemos que tenemos otras terapias y sí, para las gram positivas debemos tener también algo antibacterial
que sea una terapia efectiva, ¿ok? Dependiendo de dónde el animal está. Si está en un hospital, pues podemos darle intravenoso, si está en la finca, pero ya sabemos que tenemos que tener un balance para los dos tipos de organismos. Entonces vemos ya que hay otros medicamentos que se han utilizado como el DMSO, que sí hay varios estudios que indican que hay una baja en las expresiones inflamatorias que tiene el cuerpo. Yo lo utilizo, pero definitivamente hay que tener cuidado porque ya cuando se utiliza en un caso donde el animal ya está en un estado severo, puede causar como que dice, un empuje hacia lo peor del evento. Y yo he visto animales que se complican con el uso del DMSO cuando ya están en una etapa crítica. O sea, es que yo estabilizo el animal y sí lo utilizo como indican los artículos, algunos artículos que tienen propiedades antiinflamatorias. Pero cuando el animal está severamente afectado, yo utilizo otras modalidades antes de utilizar DMSO. Esto es bien importante. Esto probablemente lo uso antes de utilizar DMSO. Utilizo polimixina, porque polimixina, como hablamos, va y se adhiere al lipid A-region que mayormente es el causante de todos los signs que vemos. Entonces, hay otras estrategias que se utilizan en polimixina. Anticuerpos, utilizo la plasma. Obviamente la plasma viene congelada, que hay que un proceso para descongelarla, así que no es inmediatamente. Se utiliza, pero bueno, cuando se descongele, que no es inmediatamente. Definitivamente utilizo la polimixina antes de utilizar la plasma. Este es un producto que había acá en los Estados Unidos llamado Endoserum. Todavía está disponible. Es básicamente un extracto de suero, básicamente del caballo que estuvo expuesto a salmonelosis y tiene el O-region, el core region de salmonella, que básicamente fue colectado de un caballo que estuvo expuesto, que es como que tiene hipermunidad para la salmonela. Se utiliza bastante en casos de cólico, no es barato, es bastante similar al precio de la plasma. Pentoxifylline también ha sido nombrado como un medicamento que tiene propiedades antiinflamatorias, pero no creo que no son tan efectivas que las ves clínicamente como lo veo con la vanamina o lo veo con otros medicamentos. Pero si ya llega a una etapa donde el caballo se puede mejorar y hay la disponibilidad y el cliente tiene los fondos para cubrir esto, lo utilizo. La edocaína es algo que depende, no es un medicamento muy costoso. La edocaína sistémicamente con un continuous rate infusion, básicamente en esta era es utilizado fuertemente para combatir la endotoxemia, ya que tiene unas propiedades antiinflamatorias directas al immune reaction que pasa. La ketamina se ha estudiado, la ha utilizado en varios casos, no es algo que yo recurra comúnmente, pero si el animal está severamente y ya utilizamos la edocaína y todavía no hemos logrado ese efecto que queremos, es algo para considerar. Algo bien interesante es el pyruvate. Esto ha sido utilizado por un compañero, un colega, Eric Schroeder, en Ohio State, y creo que tienen varias publicaciones con algunos beneficios de utilizar este pyruvate, y al menos tienen una dosis. No creo que sea la solución a todo este proceso de endotoxemia, pero es algo que podemos añadir a nuestro tratamiento y protocolo, que a lo mejor lo podemos utilizar y no es muy costoso y pues puede funcionar. Vamos a ver más artículos sobre esto probablemente en el futuro. O sea, que sabemos que es bien importante y sabemos estos tratamientos que acabamos de discutir, pero sabemos que mayormente no es suficiente. Los protectantes del tracto digestivo son bien importantes. Acá utilizamos omeprazol y sulcrafate, también sulcrafato,
Sucralfato se adhiere a las partes negativas de la inflamación de los intestinos, es bien importante, al menos por los primeros días, por esa función. ¿Okay? Eso es lo que tengo por el tratamiento. Vamos a ahora la otra presentación que estábamos discutiendo para acabar y reconocer el SARS y ponerlo junto con esos episodios de la meningitis. ¿Okay? ¿Estamos conmigo? ¿Están conmigo? ¿Cómo vamos? Sí, sí, vamos bien. Sí, ya están empezando a Perfecto. hacer. Yo creo que ya no quedan, solo quedan 9 slides que vamos a Sí, no hay problema. Ahí me insertar han hecho una pregunta. A ver, bueno, voy a aprovechar. Anda cambiando el slide Sí, mientras yo estamos miro listos. la pregunta. Estamos listos. Germán Sterren pregunta, ¿podría preguntar si tiene experiencia con el Batimastat? Batimastat. No tengo experiencia con el Batimastat, pero lo voy a averiguar definitivamente. Gracias. Y para Sí, Mercedes, sí, vamos a hacer preguntas después, perfecto. bueno, ahora o después, si son Ok. precisas y Sí, cortas, no, puede ser ahora ahora, como si no, sea, lo que me quedan son 9 slides para acabar y vamos a las preguntas. Acá perfecto. estábamos hablando, yendo sobre estos animales que se presentan y dependiendo de ese signalment del caballo, vamos entonces a ponerle una imagen y un énfasis a ver estos signos, ¿ok? Es bien importante para mí, como veterinario, comunicarme con el herrero en el caso que tengo en mis manos. Y algo que me ayudó muchísimo es cuando los herreros o el podiatra ya sabe los grados de Obel, porque así nos podemos comunicar y si hay una mejoría, sabemos que el caballo mejora. Si el caballo empeora, lo vamos a saber porque los Obel Grade ya el caballo ya estaba evaluado bajo esos grados. Así que es bien importante. No creo que tengamos que ir sobre ello, solamente que una vez ya haya evidencia de dolor en la en el vaso, en la pata distal del animal, sabemos que probablemente, most likely, va a haber laminitis, ya hay aguda, o sea, que ya hay inflamación en la base. O sea, que si nosotros vamos a tratar de prevenir laminitis, tiene que ser antes de que hayan signos de dolor en la parte distal. Sabemos que si vamos a prevenir la laminitis, debe ser durante la parte de desarrollo de la laminitis. Esto es cuando el animal está sufriendo de endotoxemia, esto es cuando el animal está sufriendo por esta inflamación sistémica. ¿Okay? Si vamos a tratar de prevenir la laminitis es en estos momentos. Como clínico, yo siempre me aseguraba de prevenir la laminitis porque si luego de la laminitis se desarrollaba, yo le podía decir al cliente, bueno, yo hice todo lo que pude por prevenir la meningitis, yo me siento mejor de esa forma. Entonces, ¿qué utilizaba para prevenir la meningitis? Y lo único que está escrito es la crioterapia distal, que ya Polit y Vanep, colegas, han descrito esto grandemente. Yo creo que clínicamente para lo que yo he logrado con la crioterapia distal, en casos de laminitis no me tiene que probar más de cómo me ayuda. Es cómo implementarla. Yo creo que en los estudios investigativos que Polit y Vanep han hecho nos dejan saber de modalidad cómo tenemos que utilizarla. Y si vamos a prevenir laminitis, la forma en que yo lo hago es bien parecida a lo que ellos hicieron, por ejemplo, en el, en el modelo de hiperinsulemic clamp, de la hiperinsulemia. Básicamente se probó que la hipoterapia en el vaso previno los cambios de la lámina en estos caballos. Ya eso estaba probado, pero entonces ellos hicieron una comparación bien interesante de productos para aplicar esa crioterapia en el caballo. Y cuando hicieron ese estudio, pudieron probar que la crioterapia en el caballo no solamente se hace continua por, por lo menos por 48 horas, sino que es hasta lo más alto que se pueda, básicamente hasta el carpos del caballo. ¿Ok? O sea, sé que para básicamente lograr eso, tiene que utilizarse una bota donde se llega a ciertas temperaturas que van a lograr la prevención de esos cambios. ¿Y por qué fisiológicamente la crioterapia y que Vanep y otros científicos han justificado la prevención? Básicamente las células básicamente necesitan menos energía bajo esas temperaturas bajas
se conserva, hay menos inflamación y se está previniendo la inflamación localizada. O sea, yo veo entonces el vaso del caballo como otro órgano bajo las condiciones inflamatorias que hay en el sistema. O sea, que yo lo miro y yo lo veo como un riñón igual. O sea, que si yo estoy tratando de darle fluidos al animal para prevenir un fallo renal, yo tengo que implementar la crioterapia para prevenir que la lámina falle y acabe con una laminitis del caballo. O sea, que todos los caballos que me llegaban a mí con un cólico severo, o una diarrea o una neumonía, por lo menos lo ponía en hielo por 48 horas. Entonces, lo que puedo comunicar acá es algo que logré con la ayuda de un herrero que, ¿cómo lo hice? Como logré en la crioterapia, básicamente esto es preventivo. ¿Ves? Este caballo probablemente tiene un cólico o algo y se la localizamos primero, empezamos por las patas delanteras. Así no, el caballo como que gradualmente incrementamos el esfuerzo con la crioterapia. ¿Cómo logramos esto acá en el caballo? A ver si lo puedo agrandar. Estos son básicamente unas patas de unos pantalones o unos jeans que se cortaron y en el hospital tenía 10 o 12 de ellas y básicamente se los poníamos al caballo. La pata, en el vaso, tiene una soft ride, tiene si la tengo acá, no lo tengo, básicamente como una bota y entonces el jean se pone con cinta pegante con la bota. Entonces se llena la bota con hielo y básicamente se pone. Pero lo bueno de tener el gin, que yo aprendí, que no es que el agua, una vez el hielo se va derritiendo, el agua sale. No se queda dentro de la bota como las de goma. O sea que se le hace incómodo, esa bota de goma se le hace incómodo al caballo caminar. Con los jeans, el agua se sale, el caballo puede caminar, seguir ingiriendo. O sea que para mí el caballo está mucho más cómodo cuando el agua de ese hielo que se derrite puede salir. O sea, sé que es ideal tener los jeans. Lo que pasa es que a veces no se ve muy bien para ese caballo que está hospitalizado y si estás cobrando cuando el cliente llega, no se ve sofisticado. Acá lo que hicimos fue que mandamos a hacer unas custom para poderle cobrar al cliente $100 por el hielo que estás invirtiendo y el esfuerzo. ¿Okay? Pero eso es bien importante, porque por las primeras 48 horas esto es lo que vamos a hacer. La otra es, ¿qué tiene que ver las radiografías de la parte distal de la pata del caballo en el vaso con prevenir la laminitis? Y no es mucho. Sabemos que si el caballo va a tener laminitis, pues bueno, lo vamos a saber el otro día cuando lo evaluemos y son. A mi punto de hacer radiografías y ser más agresivo en el diagnóstico y tener unas como fundación y ver a dónde el caso va a elaborarse o desarrollarse. Para mí es bien importante. A la mayoría de estos caballos es bien difícil justificar, sacar radiografías en este instante porque a lo mejor no tienen ni dolor todavía. Pero al minuto que ya tienen signos de inflamación en el vaso, básicamente yo trato de tomar radiografías, por lo menos una lateral y una de DP para poder lograr y evaluar los ángulos. Estos son los ángulos que yo monitoreo. ¿Por qué estamos hablando de esto cuando vamos a prevenir la laminitis? Es porque esto lo vamos a utilizar luego si el caballo empeora. Y vemos que estas medidas ya están evaluadas y publicadas en el caballo adulto. Y esto es la única forma en que podemos diagnosticar laminitis aguda, básicamente es con una radiografía y midiendo el hoof wall lamina structure, que es 18 milímetros, ¿okay? En un caballo adulto de por lo menos 1000 libras, ¿okay? Igual que el sole depth y el extensor, básicamente process acá, con el coronary band extensor process, que es 12 milímetros. Estos son no quiero ir en detalles de cómo evaluamos la laminitis, solamente que este baseline lo voy a utilizar por esto, porque si el caballo empeora, nosotros sabemos y como veterinarios a veces no pensamos suficientemente en las fuerzas mecánicas que hace el caballo que tiene bajo la anatomía. ¿Y por qué tomé la radiografía? Insistí tanto en las radiografías porque luego lo voy a utilizar si tengo que evaluar el caballo para unas mejoras, ya sea porque desarrolló laminitis. Porque entonces ahí es que le pongo en perspectiva qué estructuras y dónde fue que la lámina falló. O
si fue en el dedo, si fue en los cuartos, si fue en el... ¿Dónde fue que falló? Y bajo ese fallo que hay, entonces uno puede entonces empezar a desarrollar el tratamiento para la laminitis aguda, ya sea con las botas protectoras o so on. Pero básicamente ahí, si Dios quiere, podemos hablar de laminitis luego en otra conferencia, pero eso es todo lo que tengo por hoy. ¿Alguna pregunta? Excelente, Pedro. No, muy práctica esta parte. Bien, a ver, estoy viendo las preguntas. Eh, Voy a salirme a para ver, verlas, para poder ver las preguntas. ok. Acá hay una. ¿La lees tú entonces? Sí. Eh, ¿Por dónde empezamos? Perdón. Magnolia María Rosa Gutiérrez. Sí, Esa es la que... la del anillo tóxico, cuenta que el se puede tener origen de eventos que no necesariamente relacionados a la bacteria. Sí, básicamente, yo he visto caballos que no tiene que ver por nada tóxico, es lo opuesto, es tratar de pensar en la inflamación sistémica presente durante endotoxemia. Sí, tienes razón. Sí, básicamente puede ser por trauma, como pasa mucho en humanos, y no endotoxemia. Lo que pasa es que el caballo, nosotros sabemos que es tan frágil y puede sufrir por endotoxemia, ya sea por trauma, que por ejemplo Clostridium myositis le causan endotoxemia, es un gran positivo, y le causan endotoxemia severa. El caballo acaba con laminitis y ese no acabó no empezó con endotoxemia, empezó primero con la inflamación sistémica, luego la bacteria se procreó en el área y causó la necrosia y entonces pasa la endotoxemia. Ahí está Mercedes. El Head Starch es buena pregunta. ¿Sabes que el Head Starch hay varios? Me imagino que sabes, porque es la pregunta en vez del plasma. El Head Starch, bueno, no lo tienes que tener refrigerado, lo puedes tener en tu camioneta. Lo que pasa es que hay varios estudios que caballos que están predispuestos a sangrar o que tengan problemas de coagulación, el Head Starch es contraindicado. O sea, que si estamos lidiando con un estado de coagulación que está estimulado, pues entonces el Head Starch viene a ser cuestión. Pero yo lo he utilizado porque es lo único que he tenido para proveer las proteínas en so on, o las proteínas están demasiado afectadas y tengo que utilizar algo porque plasma no es suficiente, ya sea un adulto, y lo he utilizado y nunca he visto una hemorragia, pero también básicamente lo justifiqué y balanceé el riesgo que había, pero sí, pero no es un tratamiento que podemos justificar inmediatamente con endotoxemia, en mi opinión. En los casos de pleuropneumonia, eso es otras 2 horas de esto, pero porque son casos de organismos gram positivos y no tan solo eso, que la forma en el tratamiento de la pleuropneumonia o la neumonía, podemos ser mucho más agresivos con nebulizaciones y las nebulizaciones no son tan complicadas como antes eran, ahora pueden ser bastante eficientes para pleuropneumonia y podemos combatir esa inflamación en la región de los pulmones con nebulizaciones. Básicamente yo pongo dexametasona en el nebulizador para proveer antiinflamatorios locales o sea, que tiene otros aspectos que también estamos dirigiéndonos el tratamiento hacia esa inflamación sistémica, pero estamos lidiando con endotoxemia y es un balance. Pero es como dijo Magnolia, que hay casos que desarrollan inflamación sistémica y no tienen, por ejemplo, ¿sabes qué caso interesante, Magnolia? Describe lo que estábamos hablando. Yo tenía un caballo que desarrollaba uveitis en el ojo constantemente y yo nunca había visto el caballo, solamente era por referido y hablaba con el veterinario. Y una vez me insistieron en que fuera a ver el caballo. Cuando fui a ver el caballo era un pinto, ¿ok? Y en las partes blancas, donde no tenía melanina, tenía quemaduras del sol.
y ese caballo tenía indicaciones que estaba sufriendo por inflamación sistémica, y esa inflamación acababa en el ojo y era básicamente lo que estimulaba la uveitis. Una vez lo pusimos, lo sacamos del sol y lo pusimos con un blanket que cubría y prevenía los rayos del sol, el caballo nunca más desarrolló uveitis. Eso, el caballo nunca estuvo tóxico, pero en mi opinión tuvo un grado de inflamación sistémica. A ver, ¿qué más Buenísimo. preguntas? Definitivamente, el fluido es la base y el support que le vas a dar al animal. Sin los fluidos es difícil establecer una buena terapia para estos animales. No, sin fluido es muy complicado. Puede ser fluido oral, si el animal y el caso te deja, pero mayormente fluidoterapia, algo que es bien interesante que aprendí a monitorear. Siempre tengo en cuenta que tengo un refractómetro y mido el specific gravity de la orina. Porque el specific gravity me deja saber dónde estamos con la hidratación y cómo los riñones están funcionando. Y eso es algo que no nos cuesta mucho medir, y lo podemos utilizar grandemente para describir cómo el animal está respondiendo clínicamente. Pero lo utilizo muchísimo. Pero la fluidoterapia es esencial para estos animales. Y si hay un desbalance en los electrolitos, si hay un acid base de las bases y los ácidos en la sangre, tiene que ser corregido. Mayormente se corrige con la fluidoterapia. Sin eso es difícil corregirlo. ¿Qué solución uso? Empiezo con el Lactated Ringers, y si no hay, uso Normosol. Eh, Trato de no utilizar algo que contenga mayor sodio y cloro, porque dependiendo de dónde están, pero hay algunos casos que ya tú sabes de con qué vienen, si vienen con una diarrea o vienen con reflujo, sabes que han perdido mayormente ese sodio. Algo que tienen que tener en cuenta es que con la plasma tiene un montón de sodio, que también ahí, que si hay plasma, pues le estoy corrigiendo también los niveles de sodio. Bueno, no sé si esa contestó tu pregunta, en qué solución. Dependiendo que si voy a escoger una para tener en mi camioneta, escojo Lactated Ringers o Normosol. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta ahí, fíjate, la última, fíjate ahí. Mercedes, a ver, la pregunta es que cuánto tiempo debería pasar entre la endotoxemia y que la dalamitis se desarrolle. Para ser honesto, si las 48 horas esas, por ejemplo, si hoy el caballo llegó con la cardíaca alta y con temperatura alta, ¿verdad? Y bajo los casos clínicos lo hospitalizamos y nos tomó trabajo bajar por ejemplo, algo que tenemos que pensar es que esa crioterapia que yo utilizo no la pongo al principio del caso, la pongo ya cuando me voy para mi casa, que le hicimos todo al caballo, ya estamos listos, vamos a ponerle las botas y listo, y nos vamos. Pero no es al principio, porque no tienes tiempo para lograr todo eso. O sea, que si el caballo ya tenemos esas 48 horas, que sabemos que si le vamos a poner las botas, el caballo va a estar por 48 horas en esas botas. O sea, que eso es como con un nivel que yo utilizo para no ponerle botas a todo el mundo. Si se las pongo, son 48 horas. Entonces, básicamente, esas 48 horas, el caballo tiene que mejorar antes de esas 48. Si el caballo no está mejor sistémicamente, que lo tengamos estable, esas 48 horas a lo mejor le extiendo el hielo otro día más y otro día más. El hielo, la crioterapia, tienes que, obviamente, descontinuarla 2 días, 2 o 3 días antes que el caballo se vaya para la casa. O sea, hace que eso también te pone en una situación donde quieres sacar las botas lo antes posible, se convierte en una pesadilla, porque el establo se moja, tiene que cambiarle la cama 2 veces. O sea, que todo el mundo, las técnicas, todo el mundo quiere descontinuar
crioterapia. Igual que los fluidos, sí, igual que todo. Eso es algo que utilizo también, la gravedad específica de la orina, la utilizo para descontinuar los fluidos ya cuando el animal puede gradualmente controlar los fluidos en la vascularización. Eh, porque no. ¿Sabes qué? Es que la pentoxifilina la he utilizado tanto, para serte honesto, la he utilizado tanto y no veo algo, por ejemplo, gradualmente, por ejemplo, como mencioné, empiezo clínicamente mayormente la banamina, los antiinflamatorios, los antibióticos, la polimixina. La polimixina en potrillos, el cambio clínico es tan drástico que no se puede comparar con el efecto de la pentoxifilina. Sí, la pentoxifilina tiene un auge grandísimo en los artículos científicos porque hubieron muchísimos artículos científicos con la pentoxifilina que probaban que tiene eh, propiedades antiinflamatorias y no tan solo eso, que le da flagilidad a los glóbulos rojos. Se torna 2 semanas en la pentoxifilina actúe en los glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos se pueden introducir por lugares donde antes no pasaban, porque entonces son más flexibles. Es lo que se atribuye a la pentoxifilina. Por eso es que muchas de las placentitis las ponen en pentoxifilina para que lleguen. El navicular disease lo ponen en navicular, lo ponen en pentoxifilina para que los glóbulos rojos lleguen allí y tengan antiinflamatorios. Sí, pero clínicamente no es barata. O sea, que te cambia el budget grandemente. Entonces, para el efecto que tiene, se me hace difícil justificar. No sé si por eso es que me he inclinado tanto a no depender de ella. Pedro, ahí estaba preguntando el colega José Matulín sobre que no habías nombrado la heparina La como heparina, sí, tratamiento. porque, perdona, sí, la heparina porque, tienes razón, porque esa la presento porque luego de endotoxemia lo que viene como evento es el DIC, el Disseminated Intravascular Coagulation, que ahí es que estamos utilizando la heparina para prevenir eso, pero sí, y digo la heparina, la, la heparina, sí, perdona. Pero sí la utilizo. Low molecular definitivamente es el que deben usar si lo voy a utilizar a este nivel. Y como el low molecular effect, básicamente no hay razón por no utilizarlo bajo el evento tóxico, que debería haber estado incluido, pero como pudiste ver, fuimos bien rápidos sobre los tratamientos que utilizo básicos. Pero sí, por ejemplo, para poner la heparina en conjunto a la pregunta de cuándo estamos safe de la laminitis, la heparina probablemente, si el caballo está severamente tóxico, la voy a utilizar. Si el caballo está respondiendo y no está severamente tóxico, a lo mejor espero, porque no es muy barata y también se han nombrado especialmente con regular heparin que puede traer complicaciones, pero la low molecular va bien safe para utilizar. Pero Excelente. gracias Ahí por preguntar eso Laura que la pregunta pudimos. sobre, sí, Laura pregunta sobre el flunixin frío y además la acepromacina y la ácido acetilsalicílico, esta No, es la la aspirina. cepromacina no la utilizo porque no le encuentro clínicamente el beneficio. La aspirina tampoco. Ya es como todo. Por ejemplo, no, tampoco me pongo a alguien que la utilice porque clínicamente esos clínicos han logrado eh, su rutina y a lo mejor utilizan otras cosas que en combinación le funciona la aspirina. A mí, si tengo que mantener en long term, para un cuidado mucho tiempo, pues sí, para lo mejor la aspirina viene más a hacer un tratamiento. Pero en esta situación aguda, dependo, como NSAID, dependo de la flunixin, no de más nada. Y es barato, FDA approved,
que es difícil salirse de eso. La vitamina Perfecto. C, sí, bueno, es que yo lo que haría es tratar de mantener el tratamiento de endotoxemia lo más simple posible. Porque te digo algo, cuando tú pones a ver todos estos medicamentos que estás usando juntos a la terapia primordial, se te sale de control el caso. No tan solo eso, que tienes el técnico dentro del tablo 24 horas y dándole, y nunca ves de esas medicinas adjuntas que le pusiste a tu tratamiento, cuál de ellas fue beneficioso. Yo utilizo a lo mejor, depende del caso, sí, vitaminas y so on. Pero a lo mejor, como quien dice, para la vitamina C, como depender de ella para la sepsis, no lo he utilizado. Sí, para el caso, como quien dice, adjunto, ya cuando le hemos puesto todo, no me opongo a las vitaminas, especialmente vitamina E y so on. Hay una pregunta de Nadia ahí, ¿la puedes leer? Ozonoterapia en el caso de endotoxemia. Es que no tengo los recursos para utilizarla, pero sería sumamente interesante. Sería sumamente interesante eso. Sí. Tengo amistades que utilizan el ozono, el equipo, pero no he visto nada. Sería interesante ver qué hay. No, de nada, un placer estar acá con ustedes. Y Bueno, presentar en español, es excelente. tremendo presentar en español. Sorry por todas las palabras en inglés que mencioné. No, pero buenísima tu charla, Pedro. La verdad que ha sido muy práctica, hemos logrado el objetivo, que era que, bueno, que fuera dinámico, que ahí hubieron varias preguntas y todos tenemos nuestros apuntecitos y aprendimos algo. Así Perfecto, ¿no? que, Y contáctenme cualquier pregunta, estamos a su disponibilidad. Nosotros, ¿sabes? Cualquier cosa, yo estoy en la Universidad de Ross, pero acá en Lexington a la misma vez, así que si necesitan otra, me avisan. Un placer. excelente, Pedro. Bueno, muy felices, bueno, contentos, a Perfecto. ver, sumamente agradecidos nuevamente y vamos a estar llamando para otra cosa. Bueno, toda la Está bien. gente está Gracias. Un abrazo. agradeciendo Un ahí abrazo a todos. y yo también. Dale, Igual, igual. abrazo. Un abrazo. Se cuida. Bye.